Había estado casada por 7 años y, aún así, no tenía hijos. Un día, mi suegra, Débora, enojada, me empujó con fuerza y me gritó: «No eres una mujer de verdad, no puedes dar a luz». Me llamó fracasada y me dijo que me fuera. Salí de la habitación de inmediato y dormí en el balcón. Estaba atónita por su reacción, pero lo que más me rompió el corazón fue que mi esposo, Alex, se quedó en silencio al lado de su madre, apoyándola. Salí de la habitación como ella me pedía, pero sabía que algo tenía que cambiar. Decidí tomar acción. Hola a todos, me llamo Grace y quiero compartir mi historia. Es una historia de conflicto amoroso y, al final, de lucha por la independencia. Hace 7 años, creo que tenía mi vida resuelta. Era una ejecutiva de marketing de 30 años, completamente dedicada a mi carrera y apasionada por mi trabajo. Me casé con Alex, que tenía 34 años, y ambos compartíamos el sueño de construir una vida juntos. Pero la vida dio un giro inesperado. Nunca esperé que, al conocernos en un evento corporativo, él fuera tan encantador y ambicioso. Rápidamente nos enamoramos, y nuestra boda se sintió como el comienzo de un cuento de hadas. Estábamos emocionados por formar una familia, pero también queríamos disfrutar de nuestra libertad un tiempo más. Por eso decidimos esperar un par de años antes de tener hijos. Mirando hacia atrás, esa decisión parecía bastante inocente, pero yo sabía que esto llevaría a años de presión y decepción. Las cosas cambiaron drásticamente cuando el papá de Alex, George, sufrió un derrame cerebral. La familia insistió en que nos mudáramos a su casa en Chicago para ayudar a cuidarlo. Yo no quería ir. Me encantaba nuestro pequeño departamento lleno de recuerdos y risas, pero las obligaciones familiares prevalecieron y nos mudamos a la casa de sus padres. Pensé que sería temporal, quizás solo unos meses. Vivir con la familia de Alex fue un gran cambio. La casa siempre estaba llena de tensión y había reglas no escritas. Su madre, Débora, era especialmente difícil. Ella era ama de casa y tenía puntos de vista muy tradicionales sobre el matrimonio y la maternidad. Desde el momento en que entré a su casa, sentí el peso de sus expectativas. Débora creía que el valor de una mujer venía de su capacidad para tener hijos, y como Alex y yo no los teníamos, rápidamente me convertí en su objetivo. Al principio, las críticas fueron sutiles. «Realmente deberías aprender a cocinar mejor», decía, descartando mis intentos en la cocina. «Alex trabaja duro. Una esposa debería apoyarlo más». Me dolió, pero traté de ignorarlo. Estaba enfocada en mi carrera, trabajando hasta tarde, decidida a demostrarles que podía contribuir financieramente. Pensé que si trabajaba lo suficiente, Débora vería mi valor más allá del papel tradicional que esperaba de mí. Sin embargo, a medida que los meses se convirtieron en años, las críticas se hicieron más duras. Recuerdo una de ellas. Esa noche, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré a Débora esperándome. «¿Sabes, Grace? Una mujer de verdad sabe cómo cuidar de su familia. Simplemente no veo cómo encajas en esa imagen», se burló, con la voz llena de desdén. Me sentí aplastada. A pesar de mis logros, me hicieron sentir inadecuada. Al principio, Alex me defendió. «Mamá, Grace trabajó duro. Estamos tratando de tener un bebé. Estas cosas toman tiempo», decía, pero a medida que la presión aumentaba, sentí que comenzaba a ceder. Bajo las expectativas de su madre, me sentí completamente sola. El punto de quiebre llegó cuando la hermana de Alex, Deanna, regresó a casa inesperadamente. Ella estaba embarazada y recién divorciada, y su llegada provocó un frenesí en la casa. Deanna estaba muy feliz y con razón. Un nieto estaba en camino, pero cuando anunció que necesitaría mi habitación, me sorprendió. «Grace, tendrás que mudarte al balcón», ordenó Débora, como si fuera lo más natural del mundo. No me lo esperaba. De repente, mi suegra me empujó fuerte y me gritó: «No eres una mujer de verdad, eres un fracaso, no puedes dar a luz». Me quedé en shock, y mi corazón se rompió ante esas duras palabras. No podía creerlo. «Mamá, eso no es justo», protestó Alex, pero su voz sonaba débil. Yo estaba allí, incrédula, sintiendo el peso de sus palabras asfixiándome. «No eres una mujer de verdad si no puedes hacer sacrificios por la familia», me espetó Débora, llamándome nombres que jamás creí posibles. «Alex, por favor», le rogué, esperando que me apoyara, pero él permaneció en silencio, atrapado entre su esposa y su madre. En ese momento, sentí una rabia hirviendo dentro de mí. ¿Cómo pudo dejar que ella me hablara así? Decidí que ya era suficiente. Me moví hacia el balcón, pero también decidí actuar. No podía seguir dándolo todo a una familia que no me apreciaba, así que dejé de darles apoyo financiero. Dejé de pagar alimentos y facturas.
retirando efectivamente mi contribución. Me sentí empoderada por primera vez en mucho tiempo, pero era un arma de doble filo. La familia dependía de mis ingresos y sabía que esto los afectaría duramente. A medida que pasaban los días, la tensión en la casa aumentaba. Débora y Alex estaban furiosos. Su tensión financiera se hacía más evidente. Podía escucharlos discutir por las noches. Sus voces se alzaban, culpándose mutuamente por nuestra situación. A pesar de todo, sentí una extraña satisfacción al saber que finalmente estaba tomando el control de mi vida. Un mes después, recibí una disculpa tanto de Alex como de Débora. Se dieron cuenta de cuánto dependían de mí, no solo financieramente, sino también para mantener la armonía en el hogar. Pero mi corazón se había endurecido. Sus disculpas se sentían poco sinceras. Solo eran otra forma de manipularme para que volviera a su control. Ya había tomado mi decisión, la vida que había imaginado para mí, una llena de amor y respeto mutuo, se estaba escapando. Planeaba presentar una solicitud de divorcio. Empaqué mis pertenencias y comencé a planear mi escape a Nueva York. Dejé atrás una vida que se había convertido en una jaula, lista para recuperar mi independencia. Mudarse a Nueva York fue a la vez aterrador y liberador. Cuando me instalé en mi nuevo apartamento, un espacio pequeño pero acogedor en un barrio animado, sentí una mezcla de emoción y ansiedad. La ciudad zumbaba a mi alrededor, gente apurada, autos tocando la bocina, y la vida pulsando con energía. Era un marcado contraste con el silencio sofocante de la casa de la familia de Alex. Por primera vez en años, podía respirar. Rápidamente me lancé a mi trabajo en una nueva empresa de marketing, que fue estimulante. Estaba rodeada de colegas ambiciosos que compartían mi pasión. Asumí proyectos desafiantes, lo que reavivó mi chispa creativa y me recordó de lo que era capaz. Cada éxito se sentía como una victoria personal, un testimonio de mi independencia y resiliencia. Sin embargo, a pesar de mi nueva libertad, los recuerdos de mi pasado me perseguían. Extrañaba la idea de familia y el amor que alguna vez pensé que tenía por Alex. A menudo me encontraba reflexionando sobre las cicatrices emocionales que me dejó mi tiempo con Débora. Pasé noches sin dormir, luchando con la duda de si había tomado la decisión correcta. El peso de esos años permanecía en mi corazón como un recordatorio de las luchas que había soportado. Entonces, una noche, mientras trabajaba hasta tarde, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Alex. ¿Podemos hablar? Te extraño. Mi corazón se hundió. No había sabido nada de él desde que me fui, y una mezcla de ira y anhelo inundó mi mente. Una parte de mí quería responder para escucharlo, pero otra parte gritaba para que siguiera adelante. Después de algunas deliberaciones, acepté encontrarme con él en una cafetería cerca de mi casa. Cuando entré al vecindario, lo vi sentado en un rincón, luciendo aliviado y ansioso. Su rostro se iluminó cuando me vio, pero podía sentir la tensión entre nosotros. Grace, dijo levantándose mientras me acercaba. Me alegro mucho de que vinieras. Sonaba sincero. Aún insegura, le respondí, hola, Alex, forzando una sonrisa. Nos sentamos, y la atmósfera estaba llena de palabras no dichas. Te he extrañado, dijo finalmente, mirando hacia la mesa. Las cosas han sido muy difíciles en casa. Mamá sigue preguntando por ti. Mi estómago se apretó. ¿Y tú, cómo estás? Honestamente, es difícil. Ella sigue tratando de convencerme para que regreses. Piensa que tú eres el problema, admitió, su voz temblando. No pude evitar reírme amargamente. Yo soy el problema, Alex. Ya viste cómo me trató. No me fui sin razón. Lo sé, pero es complicado. Ella es mi mamá. No puedo simplemente ignorarla, dijo sonando a la defensiva. Mientras hablábamos, me di cuenta de que, aunque Alex no había cambiado, yo sí. Había llegado el momento de dejarlo ir y seguir adelante. Alex, estoy feliz ahora. No quiero volver a ese ambiente tóxico. Su expresión se cayó y pude ver el dolor en sus ojos. No quiero perderte, Grace. Ojalá las cosas pudieran ser diferentes. Ya no se trata solo de nosotros. Necesito encontrar mi propio camino, respondí con lágrimas en los ojos. No puedo seguir sacrificando mi felicidad por la aprobación de tu familia. Después de esa reunión, caminé por la ciudad sintiendo una mezcla de alivio, dolor y tristeza. Finalmente había afirmado mi independencia, pero el dolor de dejar a Alex atrás persistía. La ciudad se sentía viva y me recordé a mí misma que finalmente tenía el control de mi destino. Los días se convirtieron en semanas y me sumergí en mi trabajo. Hice nuevos amigos que me inspiraron y alentaron mis ambiciones. Tomé clases para ampliar mis habilidades, esforzándome más de lo que jamás creí posible. Sin embargo,
La presión de la familia de Alex nunca desapareció por completo. Débora me llamaba de vez en cuando tratando de hacerme sentir culpable. Tú eres parte de esta familia. Grace, no puedes simplemente abandonarnos. Ella decía eso con un tono duro y acusatorio. Cada llamada me dejaba agotada, pero me mantuve firme. No voy a abandonar a nadie. Débora, estoy eligiendo vivir para mí ahora. Estaba decidida a proteger mi paz. Un día, recibí una llamada frenética de Diane. Grace, realmente necesito hablar contigo. Es sobre mamá, dijo, su voz temblando. Podía escuchar la desesperación y preocupación en su tono. Nos conocimos en un café cerca de mi departamento. Se veía agotada, con los ojos rojos e hinchados. Mamá no ha dejado de presionarme desde que tú te fuiste, confesó. Sigue diciéndome que soy la razón por la que te fuiste y que necesito convencerte de que regreses. Mi corazón se hundió mientras escuchaba. Diane, no puedes asumir eso. No es tu responsabilidad. Tienes tu propia vida que vivir y un bebé en camino. No necesitas cargar con la disfunción de nuestra familia. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero ella no paraba. Siento que le estoy fallando constantemente y ahora tengo miedo de fallarle a mi propio hijo también. Entonces, estiré la mano sobre la mesa y tomé la suya. No le estás fallando a nadie. Tienes que ponerte a ti y a tu bebé primero. Establece límites con ella. No dejes que te haga sentir culpable ni que sacrifiques tu felicidad. Diane asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Sabía que no sería fácil para ella enfrentarse a Débora, pero esperaba que mis palabras la ayudaran a encontrar el valor para protegerse. Unos días después, Alex me buscó y me preguntó si podíamos vernos. Dudé, sin estar segura de si quería reabrir viejas heridas, pero acepté. Nos encontramos en un parque y me sorprendió lo cansado que se veía, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Grace, he estado pensando mucho en todo. Me doy cuenta de cuánto dejé que mi familia se interpusiera entre nosotros. Debería haberte defendido, pero no lo hice, y lo siento mucho. Sus disculpas despertaron algo en mí, pero sabía que no era suficiente. Alex, aprecio tus palabras, pero ya es demasiado tarde. Ya solicité el divorcio. Necesito seguir adelante, y eso significa dejar todo esto atrás. Parecía devastado, pero asintió lentamente. Lo entiendo. Ojalá hubiera hecho las cosas de manera diferente. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes también, pero no podemos cambiar el pasado. Tengo que hacer lo correcto por mí ahora, dije con firmeza. Mientras me alejaba de esa conversación, sentí una extraña sensación de cierre. Había hecho mi elección, y era la correcta para mí. Era hora de dejarlo ir y concentrarme en construir la vida que merecía. En las semanas siguientes, me sentí cada vez más segura y en paz. Me lancé de lleno a mi trabajo e incluso comencé a pintar de nuevo. Cada pincelada se sentía como una recuperación de mi identidad, una forma de expresar todas las emociones que había mantenido encerradas durante tanto tiempo. Una noche, Diane llamó de nuevo, pero esta vez su voz era más fuerte. Grace, finalmente le dije a mamá que necesito espacio. No fue fácil, pero lo logré. Estoy tratando de establecer esos límites de los que hablaste. Sentí una oleada de orgullo. Eso es increíble. Diane, estoy tan orgullosa de ti. No es fácil, pero es un paso en la dirección correcta. Cuando terminamos la llamada, sentí una sensación de esperanza. Quizás mi viaje no solo se trataba de encontrar mi propia libertad, sino también de ayudar a Diane a encontrar la suya. Sabía que todavía habría desafíos por delante, pero estaba lista para enfrentarlos. Finalmente estaba aprendiendo a dejar atrás el pasado y abrazar el futuro que siempre había deseado. Después de solicitar el divorcio, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza y miedo. Fue una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Necesitaba liberarme de ese ambiente tóxico y finalmente vivir para mí misma. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar en una vida que no era la mía, y ahora era el momento de seguir adelante, dejando todo atrás. El proceso de divorcio fue agotador. Alex trató de convencerme de reconsiderarlo, diciendo que se enfrentaría a su madre y que podríamos empezar de nuevo, pero yo sabía que regresar solo me atraparía de nuevo. Le dije firmemente, Alex, ya terminé. Esto no se trata solo de tu madre, se trata de que yo encuentre mi propia vida, una en la que no me juzguen ni me subestimen constantemente. Parecía devastado, pero sabía que hablaba en serio. Cuando firmamos los papeles, sentí que me quitaban un peso de encima. Estaba oficialmente libre de un matrimonio que me había agotado emocionalmente. No se trataba solo de terminar con Alex, sino de recuperar mi identidad y mi voz. Como era de esperar, Débora no tomó bien la noticia. Me llamó furiosa, acusándome de destrozar a la familia. ¿Cómo pudiste hacernos esto a Alex? Eres egoísta.
gritó con su voz llena de amargura, pero esta vez, no dejé que sus palabras me afectaran. Débora, no soy responsable de tu felicidad ni de tus problemas. Necesito cuidarme ahora, le dije con calma, sintiendo una fuerza que nunca antes había sentido. Colgué, sabiendo que sería la última vez que le permitiría manipularme. Decidí cortar los lazos con todos ellos, incluso con Diane. A pesar de que me preocupaba por ella, me di cuenta de que necesitaba distanciarme por completo para poder sanar. Le envié un mensaje sincero explicándole que necesitaba espacio para seguir adelante. Me dolió dejarlo ir, pero sabía que era necesario. En los meses siguientes, me dediqué a construir mi nueva vida. Me concentré en mi carrera y asumí proyectos desafiantes que reavivaron mi pasión por el marketing. Me mudé a un hermoso apartamento nuevo con vistas a Central Park, un lugar que realmente sentía como mío. Comencé a explorar la ciudad, uniéndome a clases de arte y haciendo nuevos amigos que me valoraban y respetaban por lo que era. No siempre fue fácil. Había días en los que me sentía sola, preguntándome si había tomado las decisiones correctas, pero esos momentos eran fugaces. Cada vez que me recordaba la fuerza que había necesitado para alejarme de una vida que me asfixiaba, me sentía más segura. Un día, mientras caminaba por Central Park, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Había soltado el dolor y el resentimiento que me habían pesado durante tanto tiempo. Ya no era la mujer que se sentía atrapada e impotente. Ahora soy independiente, segura y finalmente en paz. Al mirar atrás, veo que mi viaje no fue solo sobre dejar un matrimonio tóxico o una familia autoritaria. Se trató de encontrarme a mí misma nuevamente, mi voz, mi fuerza, mi valor. Tuve que dejar ir todo lo que me estaba frenando para abrazar el futuro que merezco. Ahora, me despierto cada día emocionada por lo que viene. He comenzado a asesorar a mujeres jóvenes en mi industria. Comparto mis experiencias y las ayudo a recorrer sus propios caminos. Es increíblemente gratificante saber que puedo usar mi historia para inspirar a otras a defenderse y nunca conformarse con menos de lo que merecen. He aprendido que la verdadera independencia no se trata solo de estar sola, sino de vivir auténticamente, tomando decisiones que se alineen con quien eres y negándote a permitir que alguien te minimice o apague. Estoy orgullosa de la mujer en la que me he convertido, y estoy emocionada por el futuro que estoy construyendo, uno que es verdaderamente mío. Me dio una bofetada tan fuerte que el sonido llenó la habitación. Luego me jaló del cabello y golpeó mi cabeza contra la pared. El dolor se apoderó de mí, pero el dolor de su traición fue aún peor. Acababa de dar a luz a nuestra hija y, en lugar de felicidad, su rostro estaba lleno de ira. Yo quería un hijo, siseó, y sus palabras dolieron más que la bofetada. El hombre que una vez me amó ahora me miraba con pura rabia. No podía entender cómo las cosas habían salido tan mal. Hace apenas unas horas había abrazado a nuestra hija, Sofía, en mis brazos por primera vez. Su carita estaba llena de inocencia y esperanza. Había imaginado que eso nos acercaría más y nos uniría como familia, pero Matthew apenas la había mirado. Sus primeras palabras fueron: «Me fallaste, Samantha». Era como si no pudiera soportar la visión de la niña que habíamos creado juntos, solo porque no era un hijo. Pude sentir mi visión nublarse mientras las lágrimas brotaban, no por el dolor físico, sino por la desgarradora comprensión de que el hombre que amaba, el padre de mi hija, se había convertido en un monstruo. Quería gritar, pero no me salían las palabras. Lo único en lo que podía pensar era en lo rápido que todo se había salido de control. Mi nombre es Samantha, y esta es la historia de cómo mi vida se hizo pedazos y cómo la reconstruí, llena de traición, desamor y, al final, la fuerza para levantarme de nuevo. Todo comenzó en Seattle, donde conocí a Matthew Jameson por primera vez cuando estábamos en la preparatoria. Él siempre estaba tranquilo, trabajando en su computadora en la biblioteca, pero había algo en él que me intrigaba. Parecía tan concentrado, tan diferente de los otros chicos que solo se interesaban en los deportes o las fiestas. Recuerdo verlo desde el otro lado de la habitación, preguntándome qué pasaba por su mente mientras escribía. Un día, después de semanas de juntar valor, finalmente me acerqué a él. «Hola, Matthew, ¿tienes un minuto?», le pregunté. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Levantó la vista de su computadora, sorprendido, y entrecerró los ojos, confundido, antes de relajarse. «Oh, claro», respondió con su voz tranquila pero amigable. Desde ese momento, fuimos inseparables. Matthew se convirtió en mi amor de la secundaria, el chico que me hizo creer en él, para siempre. Siempre pasábamos horas interminables juntos, hablando de todo y de nada. Teníamos grandes sueños. Él quería trabajar en tecnología, y yo tenía aspiraciones de triunfar en marketing. Hicimos planes, susurramos promesas bajo las estrellas.
y compartimos nuestro primer beso en el baile de graduación. Se sintió como un cuento de hadas, como si nada pudiera separarnos. Cuando nos graduamos, estaba convencida de que estábamos destinados a estar juntos. Nos casamos cuando tenía 23 años, llenos de esperanza y emoción. Yo acababa de empezar mi carrera como consultora de marketing, mientras Matthew trabajaba como técnico de TI. La vida parecía perfecta, especialmente cuando descubrimos que estaba embarazada. Pensé que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa, pero me equivoqué. Los primeros días de la maternidad fueron maravillosos. Recuerdo tener a Sofía en mis brazos. Sus suaves respiraciones llenaban el silencio de la habitación. Observaba a Matthew mientras también la abrazaba, aunque no tan seguido como yo esperaba. La alegría que vi en su rostro cuando la cargó por primera vez se desvaneció rápidamente, reemplazada por una distancia que crecía con cada día que pasaba. Todo cambió después del nacimiento de Sofía. Matthew comenzó a llegar tarde a casa del trabajo. A veces ni siquiera llegaba. Yo me sentaba en el sofá, con el corazón acelerado de preocupación, esperando escuchar el chirrido de la puerta principal, esperando alguna explicación que aliviara el nudo de ansiedad que sentía en el estómago. ¿Dónde has estado?, preguntaba, tratando de mantener mi voz firme, sin querer acusarlo abiertamente, aunque en el fondo temía lo peor. Solo trabajo, Samantha, respondía él, pasando junto a mí sin siquiera mirarme a los ojos. Ya sabes cómo es. Pero no lo sabía. Lo que sí sabía era que las cosas se estaban desmoronando. Sentía que lo estaba perdiendo, y con cada día que pasaba, el Matthew del que me había enamorado parecía más fuera de mi alcance. El punto de quiebre llegó una noche, durante otra discusión. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido del reloj de fondo, un recordatorio de lo tarde que se había hecho. Había esperado despierta a Matthew otra vez, y cuando finalmente cruzó la puerta, algo quedó claro, algo andaba mal, estaba agitado. Apenas podía mirarme a los ojos. Le pregunté una vez más dónde había estado. Esto no se trata solo de trabajo, Matthew. ¿Qué está pasando?, exigí, con la frustración burbujeando dentro de mí. Estaba agotada, emocional y físicamente, y no podía soportarlo más. La distancia entre nosotros ya no era soportable. Estoy haciendo lo mejor que puedo, espetó con una voz aguda y cortante. Tal vez, si no fueras tan necesitada todo el tiempo, no tendría que quedarme al margen. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara, pero lo que vino después fue peor, en un borrón de ira. Matthew se abalanzó sobre mí, sus manos agarraron mi cuello y me empujó al suelo con una fuerza que me dejó sin aliento. Me quedé atónita, mirándolo con incredulidad. El hombre con el que me había casado, con quien había construido una vida, ahora era un extraño. Apenas podía reconocerlo a través de la bruma de mi shock y miedo. Por un momento, todo se detuvo, como si el tiempo se hubiera ralentizado. El único sonido era el latido de mi corazón golpeando en mis oídos. No solo me lastimó físicamente, fue como si hubiera aplastado mi espíritu, mi esperanza de que las cosas pudieran volver a ser como antes. Me quedé en el suelo, congelada, mientras él salía furioso de la casa. No regresó durante días, no lo llamé, no podía. No sabía qué decir ni cómo procesar lo que había pasado, pero en el fondo sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Entonces vino la traición que destrozó la poca esperanza que me quedaba. Habían pasado semanas desde el incidente, y la ausencia de Matthew se había convertido en un dolor constante en mi corazón. Traté de mantenerme firme por el bien de Sofía, pero la soledad me hacía sentir vacía y perdida. Una noche, mientras revisaba mi teléfono buscando alguna distracción del silencio en la casa, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Era una foto de Matthew, sonriendo y despreocupado, pero no estaba solo. A su lado, riendo en una playa, estaba Rachel, mi hermana menor. Al principio pensé que era un error, tal vez una foto vieja, un recuerdo de antes de que todo se hubiera arruinado, pero cuando hice clic en las imágenes, la verdad se volvió innegable. Ahí estaban, foto tras foto, luciendo como la pareja perfecta. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de lo que había estado sucediendo justo bajo mis narices. Rachel, quien siempre había sido el espíritu libre, la que nunca tomaba la vida en serio, de alguna manera se había convertido en parte de esta pesadilla. Se suponía que era mi hermana, mi confidente, la única persona en la que podía confiar, pero me había traicionado de la peor manera posible. Me quedé mirando la pantalla, entumecida. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? Si se habían estado viendo mientras Matthew y yo todavía tratábamos de mantener nuestro matrimonio. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Y a Sofía? Llamé a mis padres esa noche.
Mis manos temblaban mientras marcaba su número. Cuando mi mamá respondió con su voz cálida y familiar, no pude contener más las lágrimas. Mamá, Rachel, ella está con Matthew, se han estado viendo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, y cuando mi mamá finalmente habló, su voz estaba llena de sorpresa y decepción. Samantha, no sé qué decir, lo siento mucho, ayudaremos en todo lo que podamos. Pero ninguna palabra de consuelo podía aliviar el dolor de esa traición. Sentía como si todo mi mundo se hubiera derrumbado. No solo había perdido a mi esposo, sino que también había perdido a mi hermana. Fue una doble traición que me dejó sintiéndome más sola de lo que jamás me había sentido. Los días pasaron en una confusión de incredulidad y dolor. Traté de concentrarme en Sofía, darle el amor y la atención que merecía, pero era difícil. Cada vez que pensaba en lo que Matthew y Rachel habían hecho, la ira y el dolor volvían a surgir, amenazando con abrumarme, y luego, como si las cosas no pudieran empeorar, descubrí que habían estado drenando dinero de nuestra cuenta conjunta. Mi dinero. Lo habían estado usando para financiar su nuevo y lujoso estilo de vida, dejándome con nada más que facturas impagas y una cuenta bancaria vacía. Era como si me hubieran quitado todo, mi confianza, mi familia y ahora mi seguridad financiera. En uno de los momentos más oscuros de mi vida, un rostro familiar cruzó la puerta, el padre de Matthew, el señor Jameson. Siempre había sido amable conmigo, tratándome como a la hija que nunca tuvo. Y ahora, mientras se sentaba a mi lado, la decepción en sus ojos reflejaba la mía. Lamento profundamente lo que Matthew ha hecho, Samantha, dijo en voz baja, con su voz llena de arrepentimiento. No tenía idea de que las cosas se habían puesto tan mal. Quiero ayudarte, dijo él. Reservé $200,000 para el futuro de Sofía. Por favor, tómalos. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero temblé. No puedo aceptar la caridad, necesito valerme por mi cuenta. Esto no es caridad, insistió él, es para Sofía y quiero ayudarte a reconstruir. Eres fuerte, Samantha, más fuerte de lo que te imaginas. Cambiemos esto, siempre has tenido un buen ojo para el diseño. ¿Por qué no abrir tu propia casa de moda en Core Boutique? Usa este dinero para crear algo para ti y para Sofía. Te mereces. Sus palabras provocaron algo dentro de mí, algo que había estado enterrado bajo el peso de la traición y el dolor durante tanto tiempo. Me había sentido impotente, atrapada en el caos que Matthew y Rachel habían creado, pero ahora veía una oportunidad para reconstruir y recuperar el control de mi vida con el apoyo del señor Jameson. Decidí dar el salto y pensar en iniciar un negocio en casa para convertirme en la dueña de Core Boutique. Me dio algo en que concentrarme, algo positivo en lo que canalizar mi energía. Usé el dinero para alquilar una pequeña tienda en una zona bulliciosa de Seattle. Durante los siguientes meses, me dediqué a hacer realidad mis diseños elegantes. Cada detalle importaba, la forma en que estaban los muebles, los colores de las paredes, la iluminación que haría que el espacio se sintiera cálido y acogedor. Quería que la boutique fuera un lugar de belleza y comodidad, un reflejo de lo que esperaba crear en mi propia vida. Trabajé muchas horas, a veces hasta altas horas de la noche, después de acostar a Sofía. Fue agotador, pero también fue lo más viva que me había sentido en meses mientras dibujaba diseños y organizaba exhibiciones. Podía sentir que partes de mi vida rota se volvían a unir lentamente. Esto era más que un simple negocio, era mi manera de tomar control de mi futuro, un futuro que no incluía a Matthew ni a Rachel. Llegó el día de la gran inauguración y me paré afuera de la boutique. Mi corazón latía de emoción y nervios. El espacio se veía perfecto, lleno de elegantes muebles y artículos de decoración para el hogar cuidadosamente seleccionados. Las exhibiciones estaban cuidadosamente seleccionadas. Había puesto todo lo que tenía para hacer que este lugar fuera especial, y ahora era el momento de ver si tendría éxito. El señor Jameson, mi socio solidario, estaba a mi lado. Su presencia era una fuente de fortaleza. Había estado allí en cada paso del camino, ofreciéndome consejos, aliento e incluso ayudando con parte del trabajo manual cuando las cosas se pusieron abrumadoras. Lo hiciste, Samantha, dijo él, con su voz llena de orgullo. Este lugar va a prosperar. Gracias, respondí, sintiendo que una calidez se extendía por mí. Sabía que podía hacerlo. No lo habría logrado sin él. Había creído en mí cuando yo no estaba segura de creer en mí misma. Cuando se abrieron las puertas, los clientes comenzaron a llegar. Admirando las exhibiciones y explorando la selección, saludé a cada uno con una sonrisa, compartiendo mi pasión por el diseño y ayudándolos a encontrar las piezas perfectas para sus hogares. La emoción en el aire era contagiosa y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis diseños elegantes tenían un comienzo prometedor.
Podía ver un futuro en el que no tenía que hacerlo sola. Confío en cualquiera menos en mí, pero justo cuando estaba empezando a sanar del pasado, volvió de golpe. Todo comenzó con mensajes de Rachel, burlándose y riéndose, como si no pudiera soportar la idea de que yo siguiera adelante sin ellos. Envió fotos de ella y Matthew en lugares exóticos, playas, resorts de lujo, restaurantes elegantes. Cada mensaje era como un cuchillo en mi corazón, reabriendo viejas heridas que apenas habían comenzado a sanar. ¿De verdad vas a dejar que esta pequeña tienda te mantenga ocupada?, decía uno de sus mensajes. Deberías venir a visitarnos. La vida es increíble aquí. Trataba de ignorarlos, pero la ira y el dolor hervían dentro de mí. ¿Cómo podía ser tan cruel? Me había quitado todo, mi esposo, mi dinero y mi confianza, y ahora ni siquiera podía dejarme tener esta nueva vida que estaba tratando de construir para mí y para Sofía. Una noche, después de otro mensaje de Rachel, me derrumbé. Llamé al señor Jameson. Mi voz temblaba mientras intentaba explicar cuánto me dolía esto. Pensé que estaba siguiendo adelante, pero al confesarlo, las lágrimas corrían por mi rostro. Cada vez que Rachel me contacta, es como si me arrastraran de nuevo a la misma pesadilla. No sé cómo detenerla. El señor Jameson escuchó en silencio, su presencia tranquila me reconfortó. Samantha, dijo en voz baja, has llegado tan lejos. No dejes que sigan teniendo este poder sobre ti. Es hora de tomar el control. Sus palabras me golpearon fuerte y sabía que tenía razón. No podía seguir dejando que Rachel y Matthew dictaran mis emociones. Había trabajado demasiado duro para construir esta nueva vida y no iba a dejar que lo arruinaran, pero necesitaba cerrar este capítulo. Necesitaba confrontarlos de una vez por todas. El señor Jameson tuvo una idea. ¿Qué pasaría si usáramos su avaricia contra ellos? Sugirió que dejáramos que mostraran sus verdaderos colores. El dinero es lo que más les importa, dijo. Puedes difundir un rumor, hacerles pensar que estás a punto de recibir una gran herencia. Eso los atraerá de regreso aquí y entonces podrás confrontarlos en tus propios términos. Al principio, la idea parecía demasiado descabellada, pero cuanto más lo pensaba, más me parecía posible. Tenía sentido que la avaricia siempre había sido su debilidad, y si podía usar eso para traerlos de vuelta a mí, finalmente podría conseguir el cierre que tanto necesitaba. Pusimos el plan en acción, difundiendo rumores a través de conocidos mutuos sobre una gran herencia que supuestamente iba a recibir. Cuando lo hicimos, sabíamos que la noticia no tardaría en llegar a Matthew, y teníamos razón. En cuestión de semanas, estaban de regreso en Seattle, atraídos por la promesa de dinero fácil. Caminaban con diseños elegantes, y sus expresiones engreídas apenas se escondían detrás de sonrisas falsas. Era casi surrealista verlos allí juntos, Matthew, el hombre que una vez amé, y Rachel, la hermana que me había traicionado. Parecían estar viviendo la vida perfecta, pero yo sabía mejor. Podía ver las grietas debajo de la superficie, la desesperación en sus ojos. Samantha, dijo Matthew. Dije casualmente, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Ha pasado un tiempo desde que oímos hablar de esta gran herencia. Ten cuidado de compartir los detalles. Me obligué a sonreír, manteniendo la compostura. En realidad, respondí con voz firme. Creo que lo descubrirás muy pronto. Nos sentamos en una pequeña mesa en la boutique. Podía sentir la tensión en el aire. Estaban ansiosos por el dinero que pensaban que les llegaría, pero lo que no se dieron cuenta era que esta reunión no se trataba de ellos, sino de mí recuperando el control de mi vida mientras me sentaba frente a Matthew y Rachel. Podía sentir el peso de todo lo que había sucedido pesando sobre mí, la traición, las mentiras, el dolor que habían causado. Pero mantuve la compostura. Este era mi momento. No iba a dejar que me vieran flaquear. Sé lo que ambos han hecho, comencé, con voz tranquila pero firme. Me robaste, mentiste, me traicionaste, y ahora crees que puedes regresar a mi vida y tomar más. Matthew se movió incómodo en su asiento, su confianza, que había sido tan obvia cuando entró, estaba empezando a desmoronarse. Samantha, no es así. Oh, es exactamente así. Interrumpí, fijando mis ojos en los suyos. Pero ya ves, no soy la mujer que dejaste atrás. He construido una vida para mí y estoy prosperando. En cuanto a la herencia que estás tan ansioso por tener en tus manos, no irá a ninguno de los dos. La cara de Rachel se retorció de ira. Su voz temblaba mientras decía, estás cometiendo un error, Samantha. Estamos, familia. Dejé escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza.
La familia no se traiciona unos a otros, Rachel. Perdiste ese título en el momento en que decidiste robarme. Justo en ese momento, la puerta de la boutique se abrió y el señor Jameson entró. Su presencia añadió gravedad al momento. Su calma y autoridad inconfundibles se acercaron a la mesa y se sentó a mi lado. Sus ojos nunca dejaron de mirar a Matthew y Rachel. La herencia, dijo el señor Jameson, con voz firme, va para Sofía. Ninguno de ustedes tiene derecho a un solo centavo. La sorpresa en sus rostros no tenía precio. Pude ver su mundo colapsar a su alrededor cuando se dieron cuenta de que habían sido superados por primera vez. Vi miedo en sus ojos, miedo de que estuvieran a punto de perder todo lo que tan arrogante habían asumido que sería suyo. Matthew abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. Me di cuenta de que su habitual presunción había desaparecido, reemplazada por una desesperación que no había visto antes. Rachel también se quedó sin palabras. Su valentía anterior se desmoronó cuando la realidad de la situación se hundió mientras salían de la boutique derrotados. Sentí una ola de alivio que me invadió. Había recuperado mi poder y me sentí liberada. Había tomado el control de mi vida y mi futuro, y no había nada que pudieran hacer para quitármelo. Pasaron las semanas y los diseños elegantes continuaron prosperando. La boutique se había convertido en una parte querida de la comunidad, con clientes que regresaban semana tras semana para explorar las colecciones cuidadosamente seleccionadas que había reunido cada día. Gané más confianza en mí misma y en la vida que estaba construyendo para Sofía y para mí, pero a pesar del éxito de la boutique, los recuerdos de Matthew y Rachel todavía persistían. No podía olvidar la forma en que habían destrozado mi vida y sabía que no encontraría un verdadero cierre hasta que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Entonces, una mañana recibí un aviso del tribunal de que era hora de los procedimientos legales contra Matthew. No solo me había traicionado financieramente, sino que también me había agredido físicamente, y ahora la justicia finalmente estaba a mi alcance. La sala del tribunal se llenó de tensión mientras Matthew estaba de pie ante el juez. Me senté en silencio en la galería, con las manos juntas en el regazo. Escuché cómo se leían los cargos en su contra: violencia doméstica y robo. El peso de sus acciones era claro para que todos lo vieran. No había forma de ocultar la verdad ahora. Mientras testificaba sobre la noche en que me golpeó, describí el momento en que me abofeteó y me golpeó la cabeza contra la pared. La sala del tribunal quedó en silencio. Era difícil revivir esos recuerdos y hablar sobre la violencia y la traición que casi me habían destruido, pero sabía que era necesario. Necesitaba asegurarme de que Matthew fuera responsabilizado por el dolor que había causado, no solo a mí, sino también a nuestra hija. El juez escuchó atentamente a ambas partes y, después de lo que pareció una eternidad, finalmente se dictó la sentencia. Matthew fue sentenciado a 5 años de prisión por agresión física y violencia doméstica. Su rostro permaneció impasible mientras escuchaba el veredicto, pero pude sentir cómo se me quitaba un peso de encima. Esto era justicia. Este era el cierre que había estado esperando. Pero eso no fue todo. Además de la sentencia de prisión, a Matthew también se le ordenó pagar una multa de 50,000 pesos por el dolor y sufrimiento que había causado. Esta sanción financiera era un pequeño precio a pagar considerando el daño que había hecho, pero era un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Además, el tribunal ordenó que Matthew reembolsara el dinero que había robado de nuestra cuenta conjunta, asegurando que el futuro de Sofía estuviera financieramente seguro. Cuando el mazo golpeó, señalando el final del juicio, sentí que todo comenzaba a cambiar. Sentí una abrumadora sensación de alivio. Matthew finalmente había sido responsabilizado por sus acciones, tanto físicas como financieras. Lo sacaron de la sala del tribunal y lo esposaron. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar de nuevo. Había ganado. Había recuperado el control de mi vida. Nada de lo que Matthew o Rachel hicieran podía cambiar eso. En las semanas que siguieron, los elegantes diseños continuaron floreciendo. La boutique se había convertido en algo más que un simple negocio. Era un símbolo de mi fortaleza y de todo lo que había superado. Los clientes acudieron en masa a la tienda y pronto comencé a expandirme, incorporando diseños más exclusivos e incluso organizando talleres sobre decoración de interiores. Pero no fue solo el éxito de la boutique lo que me hizo sentir completa nuevamente. Fueron los pequeños momentos: ver a Sofía dar sus primeros pasos, escuchar su risa mientras jugábamos en el parque, sabiendo que había construido una vida para nosotras libre de la influencia tóxica de Matthew y Rachel. El señor Jameson siguió siendo una presencia constante en nuestras vidas, ofreciendo apoyo y orientación siempre que lo necesitaba. Él había estado ahí desde el principio, ayudándome a reconstruir después de que todo se había derrumbado. Sabía que siempre podía contar con él. A medida que pasaba el tiempo,
Los recuerdos de Matthew y Rachel se desvanecían en un segundo plano, reemplazados por una sensación de paz y plenitud. Ya no sentía la necesidad de mirar por encima del hombro, preguntándome si intentarían volver a mi vida. Se habían ido y yo estaba libre. Una noche, mientras estaba en la boutique mirando la puesta de sol sobre Seattle, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era la misma mujer que había sido destrozada por la traición y el dolor. Había reconstruido mi vida desde cero y era más fuerte que nunca. Cuando cerré la puerta de la tienda y la aseguré por la noche, sabía que esto era solo el comienzo. Había recuperado mi vida, mi felicidad y mi futuro, y sin importar los desafíos que me esperaban, estaba lista para enfrentarlos con fuerza y coraje. Gracias por escuchar el viaje de traición, fuerza y justicia de Samantha. Si te inspiró su historia, no olvides presionar el botón de me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si quieres ver más historias de resiliencia y empoderamiento, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Recuerda que tu apoyo nos ayuda a seguir brindando historias poderosas como esta. Estén atentos y nos vemos en el siguiente video. Estaba parado frente a la tumba de mi padre, quien había sido el director ejecutivo de una gran empresa. Después de su muerte, mi cuñado Patrick tomó el control, heredó la empresa y la increíble suma de $500 millones. Mientras tanto, yo solo recibí una vieja camioneta que Patrick siempre presumía. Con una sonrisa burlona, dijo, tengo la empresa y todo el patrimonio en mis manos. Esa camioneta te queda bien. Pero para mí, esa camioneta era más que solo un vehículo. La observé pensativo, y cuando encendí el motor, noté que ya había un destino configurado en el sistema de navegación. ¿Qué es esto?, me pregunté mientras tomaba el volante con firmeza, pero sin apretar demasiado. Comencé a conducir. Hola a todos, mi nombre es Frank y tengo 45 años. Ahora estoy parado frente a un gran ataúd donde mi padre descansa en paz. Mi relación con él siempre fue complicada. Mi padre construyó una empresa de construcción desde cero, pero yo decidí tomar un camino diferente justo después de la universidad. Dejé mi casa para convertirme en profesora, cumpliendo un sueño de la infancia. Esta decisión causó muchas discusiones acaloradas y, por mucho tiempo, apenas hablamos. A pesar de nuestros desacuerdos, nunca odié a mi padre. Yo tenía mis propios sueños que seguir y no podía renunciar a ellos para dirigir el negocio familiar, aunque sentía un fuerte deber como hijo mayor. La culpa pesaba sobre mí por no cumplir con las expectativas de mi padre. Esa culpa me acompañaba todo el tiempo. Después de mis visitas a casa, mi madre confiaba en mi hermana, Sofía, para contarle a mi papá sobre mi vida. Sofía y su esposo a menudo le enviaban regalos caros o organizaban viajes para el cumpleaños de mi papá o su aniversario, fingiendo que eran de mi parte. Cada vez que Sofía me animaba diciendo, ojalá tú y papá pudieran hablar directamente. Él solo está tratando de ser fuerte. En el fondo debe sentirse solo. Yo pensaba en sus palabras y solo negaba con la cabeza. Pero un día, recibí la triste noticia de que mi papá tenía cáncer. Cuando escuché eso, rápidamente dejé mi trabajo y regresé a donde vivía mi familia. Me di cuenta de que lo que realmente importaba era la vida misma, y las discusiones pasadas con mi padre parecían tan insignificantes. Decidí volver a mi ciudad natal para enseñar en una escuela local y cuidar de mi padre enfermo. Al principio, mi padre se sorprendió al verme regresar, pero con el tiempo lo aceptó en silencio. Yo tampoco dije mucho, solo me quedé a su lado y lo cuidé, ayudándolo cuando lo necesitaba. Él me lo agradecía suavemente, y esas palabras me trajeron algo de paz. Lamentablemente, la lucha de mi padre contra su enfermedad llegó a su fin. El último capítulo de su vida se cerró en silencio, conmigo, Sofía y nuestra madre a su lado. No sabíamos lo que estaba pensando en sus últimos momentos, pero esperábamos que su alma estuviera en paz. Aunque sabíamos que perderlo sería difícil, su partida nos afectó profundamente a todos. Mi madre, Sofía, e incluso mi joven sobrino Randy, estaban muy tristes y lloraron mucho. El único que no mostró ninguna emoción fue mi cuñado Patrick, quien, durante los preparativos del funeral, se comportó fríamente. Le pregunté si finalmente había muerto, pero en ese momento me sentí orgulloso de mí mismo por mantener la calma y no reaccionar con enojo hacia Patrick. En lugar de eso, me concentré en organizar el funeral de mi padre. Esto me mantuvo ocupado y me ayudó a distraerme del dolor. Ignoré las duras palabras de Patrick y me aseguré de que todo para el funeral se hiciera bien. Patrick y yo nunca nos habíamos llevado bien, y nuestra relación solo empeoró con el tiempo. Pero, a pesar de todo, mantuve mi enfoque durante ese momento tan difícil. Conocí a Patrick cuando era un trabajador calificado en la empresa de mi padre, y de verdad lo respetaba por sus habilidades.
Sentía como si hubiera ganado un verdadero hermano cuando Patrick se casó con mi hermana Sofía. Él era 5 años mayor que yo y, en ese entonces, parecía un modelo a seguir. Antes de que Patrick y Sofía se casaran, solía pedirle consejos sobre varios problemas, y él siempre me escuchaba. Uno de nuestros grandes desacuerdos fue sobre si debía unirme o no al negocio familiar. Patrick solía decir, deberías vivir tu propia vida, Frank, tienes tu propio camino. Nadie sabe qué decisiones en la vida son las mejores, así que lo más importante es tomar decisiones de las que no te arrepientas después. Animado por sus palabras, cambié de la escuela de negocios, donde estudiaba administración, a la facultad de educación, donde realmente quería estar. Con el tiempo, Patrick y Sofía se casaron y comenzaron su vida juntos. Han pasado 22 años desde entonces, y la distancia entre mi padre y yo se hizo más grande. Seguí adelante, y mi vida perdió la oportunidad de cerrar esa brecha, pero cuando supe de la enfermedad de mi padre, lo dejé todo y corrí a casa. Patrick, quien antes me saludaba con entusiasmo, había cambiado. Ahora parecía incómodo a mi alrededor. Cuando estábamos solos, me decía fríamente, volviste corriendo cuando escuchaste que estaba enfermo. Verdad, pero no importa, no heredarás nada. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y luché por encontrar una respuesta. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté. Patrick continuó, no te hagas el que no sabe. Podría ser coincidencia, pero aunque ahora quieras dirigir la empresa, ya está decidido quién será el próximo líder. Patrick habló con dureza. Sus palabras me sorprendieron y respondí más fuerte de lo que quería. No, eso no es todo. No regresé por la compañía. Me di cuenta de que no había sido un buen hijo y quería disculparme con papá, aunque fuera tarde. Patrick me cortó en seco, no necesito tus palabras elegantes. Suena como algo sacado de un drama de televisión. A Sofía le gustan ese tipo de cosas, pero todos esos regalos que enviaste solo eran para quedar bien con él. Intenté explicarle, eso no es del todo cierto, pero Patrick ya había tomado su decisión y no estaba interesado en creerme. Sus palabras también parecían un ataque hacia Sofía, y por primera vez, sentí una división profunda entre nosotros. Desde ese incidente, empecé a sentirme realmente molesto con Patrick. Él comenzó a burlarse de mí abiertamente, diciéndome, no importa cuánto intentes ganártelo, el pasado no cambia, no me hagas reír. Regresa a donde perteneces y cuida de tus estudiantes problemáticos. Al principio, me hizo reflexionar profundamente sobre cómo me veían los demás, pero las palabras de Patrick demostraron que estaba más preocupado por él mismo que por cualquier otra cosa. El comportamiento de Patrick a menudo parecía irrespetuoso, tanto para su suegro como para su esposa, Sofía. Empecé a pensar que se había casado con ella principalmente para acercarse a la compañía y a la riqueza de mi padre. Rara vez visitaba a mi padre cuando estaba enfermo y no lo ayudaría a cuidarlo ahora. Todo lo que podía hacer era trabajar lo más duro posible para proteger la empresa que mi padre había construido. Patrick siempre sonaba muy bien, pero en realidad solo quería evitar problemas. Los fines de semana, iba a jugar golf y decía que era por negocios. Casi nunca cuidaba de su propio hijo. Decía que quería que su hijo aprendiera muchas habilidades para hacerse cargo del negocio, pero dejaba todo el manejo y las tareas domésticas a Sofía. Cuando Sofía mostraba un poco de infelicidad por esto, Patrick le tomaba la mano apasionadamente y le decía, estoy dando todo por él. Ahora es el momento de producir resultados por cualquier medio necesario. Superemos esta prueba juntos. A Sofía le resultaba difícil enfrentarlo y generalmente solo asentía con la cabeza, aunque parecía reacia. Patrick era muy bueno actuando como el marido perfecto frente a Sofía, así que no es de extrañar que ella le creyera. Se despojó de su verdadero yo, probablemente porque pensó que yo era como él. Eventualmente, me acostumbré a las burlas de Patrick y ya no me molestaban tanto. Sin embargo, cuando nuestro amado padre falleció, me sentí desconsolado. Sentí una profunda tristeza y vacío. Aunque Patrick parecía molesto por el empeoramiento de la salud de nuestro padre, no podía quitarme la sensación de que había estado esperando este momento. Este pensamiento me puso muy triste y enojado después de la muerte de nuestro padre. Patrick heredó la mayor parte de la gran fortuna de nuestro papá. Aunque él era solo un yerno, tenía los mismos derechos a la herencia que Sofía y yo, según el testamento de mi padre. Obtuvo la mayoría de las acciones de la empresa y mucha riqueza. El giro inesperado de los acontecimientos me dejó sin palabras. A pesar de que yo era el hijo biológico de mi padre, pensé que la herencia se dividiría equitativamente entre los tres, pero en lugar de eso, Patrick se quedó con casi todo. Yo solo recibí una vieja camioneta que mi padre una vez amó. Patrick pareció sorprendido, pero a solas conmigo se rió y me dijo, viniste desde la ciudad hasta este pequeño pueblo, cuidaste a papá día y noche, y todo lo que obtienes es este pequeño camión.
qué final tan irónico. Ahora la empresa es mía y tú te quedas solo con esta mini camioneta como herencia. Es como una comedia. Luego salió de la habitación con una sonrisa. Me sentí vacío por dentro mientras sostenía las llaves de la mini camioneta con fuerza. El frío metal me hizo enfrentar la dura realidad, pero mi familia trató de animarme. Mantén la cabeza en alto. Papá tenía sus razones. No quiso molestarte. Esa camioneta era algo que a papá siempre le encantó, su vehículo favorito. Seguro se preocupaba por ti, a pesar de sus amables palabras. Estaba demasiado herido para responder. Sabía que lo que heredas no mide el amor de un padre, pero el hecho de que Patrick, que parecía estar esperando que mi padre muriera, obtuviera casi todo fue profundamente insultante. No se trataba del dinero, sino del dolor de ver que el arduo trabajo de mi padre iba a parar a un hombre así. Me sentí impotente para cambiar la situación. Agarrando la llave de la camioneta, decidí cuidar de la mini camioneta. Lo único que me dejó mi padre parecía tener un significado más profundo. Esperaba que limpiar la camioneta pudiera ayudarme a ordenar mis sentimientos. Lavé cuidadosamente el camión con una manguera y luego me senté en el asiento del conductor, donde mi padre solía sentarse. Arranqué el motor y noté algo inusual en el sistema de navegación. Mostraba una única ruta azul gruesa en lugar de solo mostrar mi ubicación. Eso es raro. ¿Por qué hay un destino establecido en el sistema de navegación?, me pregunté, generalmente. Eso solo sucede cuando se sigue una ruta específica. Cuando verifiqué el destino en la pantalla, solo mostraba coordenadas, no un lugar específico. Tomaría aproximadamente 1 hora conducir si quería manejar la mini camioneta. No lo pensé mucho, así que puse la camioneta en primera y salí de la casa. 1 hora después, durante un agradable trayecto, llegué a lo que parecía ser una casa. Fue una sorpresa, porque frente a mí había una pequeña casa modesta. Era bastante diferente de las casas más grandes en mi ciudad natal. Se sentía cálida y acogedora. El área estaba tranquila, y no podía ver ni escuchar a nadie alrededor. Salí de la camioneta y me paré frente a la casa, sintiéndome un poco confundido. No había señales que indicaran que era este lugar, pero parecía que el sistema de navegación me había traído aquí por alguna razón. Con cierta vacilación, toqué el timbre mientras la puerta se abría lentamente. La persona que vi fue la última que esperaba, mi mamá. He estado esperando. Fran, entra, querida, me dijo. ¿Por qué estás aquí, mamá? ¿Y cómo es que este lugar estaba configurado en el sistema de navegación de papá?, le pregunté. Te explicaré todo, pero primero entra y relájate, respondió ella. Al seguirla adentro, encontré el interior simple pero acogedor, con solo lo esencial. Mamá preparó un poco de té y comenzó a explicar con voz tranquila. En realidad, este era el escondite secreto de tu padre. ¿En serio? Nunca había oído que papá tuviera un lugar como este, dije, sorprendida. Ella me explicó que este lugar era nuestro refugio secreto. Vinimos aquí cuando necesitábamos nuestro propio espacio o cuando queríamos un poco de paz y tranquilidad. Si alguna vez teníamos una pequeña discusión, nuestra regla era venir aquí para refrescarnos. No lo sabías, ¿verdad? Me quedé atónita, sumida en mis pensamientos. No tenía idea de que nuestra familia tuviera un lugar así. La regla existía, continuó, y esto es algo que tu padre quería que supieras. Me entregó un sobre marrón que estaba un poco abultado, como si dentro hubiera algo importante. Decidí leer la carta dirigida a mí. Fran, te he causado muchos problemas y te hice soportar dificultades insoportables a lo largo de los años. Lo siento mucho desde el fondo de mi corazón. La carta estaba llena de las reflexiones de mi padre sobre sus errores pasados y su profunda gratitud hacia mí. Él escribió: tu madre me dice a menudo que fue tu elección salir de casa, y un hijo tiene derecho a elegir su propio camino en la vida. Ambos somos tercos, pero cuando regresaste después de que enfermé, fue una sorpresa maravillosa para mí, aunque no pude expresarlo bien, porque no soy bueno mostrando mis sentimientos. Estoy profundamente agradecido por tu apoyo y por cuidar de la familia. Esta fue la primera vez que escuché palabras tan sentidas de mi padre, y me emocionó mucho. La carta también mencionaba a Patrick. A decir verdad, mi angustia hacia Patrick creció con el tiempo. Es bueno con las palabras y hace que la gente se sienta cómoda, pero pude ver su verdadera naturaleza. Sospeché que el comportamiento astuto de Patrick en la casa era su forma de intentar reclamar la propiedad. Estaba demasiado cansado del trabajo y de cuidar de todos ustedes para darme cuenta de sus acciones. Pero ahora que conozco a Patrick como lo conozco, creo que estas sospechas eran correctas. La carta continúa: no tengo intención de entregarte la compañía, pero si sucede algo inesperado, le he dejado una cantidad significativa de dinero a tu madre. Esto es para asegurar que tú y Sofía no lo necesitaréis. Por favor, acéptala.
Después de terminar la carta, miré a mi madre. Ella no dijo nada, pero miró el sobre marrón. Lo tomé y verifiqué su contenido para confirmar que todo estaba a nombre de mi madre. Ella comenzó a hablar con firmeza: si transfiero las cuentas a ti y a Sofía, se considerará un regalo según las leyes fiscales si se menciona en el testamento. Patrick podría intentar tomarlo. Tu padre me dio este dinero en secreto mientras aún estaba vivo para evitar la interferencia de Patrick. Quiero dárselo a ti y a Sofía como un regalo en vida. Ella me explicó esto, pero todavía estaba tratando de entender el impacto total. La cantidad escrita en el libro de cuentas que me mostró era enorme, diferente a todo lo que podría haber imaginado. Nunca había visto tanto dinero antes. Para mí, significaba mucho que mi padre me dejara esto, no solo por la cantidad, sino porque demostraba que él realmente se preocupaba por mí, no solo por Patrick, quien era visto como su sucesor. Esto me conmovió profundamente. No solíamos compartir palabras tan emotivas, pero sabía que él siempre se preocupó por nosotros. Quiero que todo lo que le confié a tu madre te lo transmita a ti como agradecimiento por todos los regalos que me has dado, y por eso estoy realmente agradecido, escribió. Lo sabía. Las lágrimas corrían por mi rostro. No pude contener mi emoción por mucho tiempo. Sentí que mi padre nunca me entendió realmente, pero estaba completamente equivocado. Él siempre me entendió y me valoró. Probablemente por eso confió en mí con eso. Con el viejo mini camión. Sabía que lo valoraría y lo usaría bien. Le dije a mi mamá que realmente desearía haber hecho más por papá, sintiendo un profundo arrepentimiento. Pero mi madre me consoló con una sonrisa amable y pareció entender el arrepentimiento que sentía. Me dijo que era natural pensar que pude haber hecho más cuando estaba de luto, pero que le di mucha alegría a tu padre y le di tanto amor. Fui su mayor orgullo. Escuchar sus palabras me hizo llorar de nuevo, pero también me inspiraron a tomar una decisión firme. No dejaría la compañía en manos de alguien como Patrick, que había deseado su muerte. Decidí resistirme en silencio y hacer un plan cuidadoso sin que Patrick supiera que había adquirido una fortuna significativa. El primer paso fue contactar a los ejecutivos corporativos en los que mi padre había confiado para construir una base de apoyo. Aceptaron ayudarme a continuar con el legado de mi padre. Sus reacciones dejaron claro que mi padre nunca había hablado mal de mí. Mientras tanto, mi madre y mi hermana actuaron con dulzura durante la lectura del testamento, manteniendo la atención de Patrick fuera de mí. Continuaron actuando de la misma manera frente a Patrick, lo que le hizo pensar que había tenido éxito. Me miró con arrogancia y me dijo: oye, tu padre te abandonó y dejaste a un hombre pobre. ¿Todavía tienes la intención de quedarte en esta casa? Se burló. El nuevo presidente ahora admite su derrota y regresa a casa. Patrick decía estas palabras agitando su mano con desdén, como si estuviera ahuyentando una pequeña mosca. Desde que se convirtió en CEO, la actitud arrogante de Patrick creó una atmósfera tensa en la empresa. A pesar de su alta posición, ignoró sus deberes y se volvió grosero con su personal. Esto causó muchos problemas y muchos empleados capacitados quedaron descontentos con su liderazgo. Patrick no cuestionó su enfoque y permaneció demasiado confiado. Aquellos que no pueden comprender mi visión superior también podrían renunciar de inmediato, decía en público. A medida que aumentaban los problemas en la empresa, Patrick disfrutaba gastar dinero y vivir lujosamente, mientras que su pasión por el negocio parecía desaparecer. Cuando lo conocí, parecía una gran persona, hábil, e incluso le agradaba a mi padre. ¿Cómo había cambiado tanto? Mi madre lloraba todas las noches, ocultando sus lágrimas a los niños. No podía simplemente ver cómo la empresa se desmoronaba. Estaba planeando en silencio mi próximo movimiento. Finalmente, llegó el día en que actué. Salí temprano de casa y esperé en la oficina a que llegara Patrick. Cuando entró a la oficina del presidente, se sorprendió al verme sentado allí. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Por qué estás sentado ahí? Saca a esta persona de aquí, exigió. El que debería irse eres tú, le respondí con calma. ¿De qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza? Patrick me miró como si yo fuera un insecto molesto. Usando los activos que nuestro padre nos dejó, compré la mayoría de las acciones de la empresa. Se celebró una junta general extraordinaria de accionistas y fuiste oficialmente destituido como presidente. Patrick, lo siento, pero ya no eres el presidente de esta empresa. Espera un minuto, tartamudeó, confundido, repitiendo palabras que no tenían sentido. ¿No entiendes? Ahora controlo 2/3 de las acciones de esta empresa. Pensaste que la herencia era solo un viejo mini camión, pero ese camión se convirtió en dinero de una manera inesperada. Patrick trató de indagar en detalle sobre el escondite, pero evité sus preguntas y cambié de tema, lo que solo lo molestó más. El juego terminó. Sal de este lugar inmediatamente, le dije con calma y le entregué varios documentos. Mientras Patrick los miraba,
Su rostro se puso blanco. ¿Qué es esto?, me preguntó. Estas son las actas de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y este otro documento es tu aviso de despido, le expliqué. Patrick se enojó mucho. Arrugó los papeles que tenía en las manos y gritó, ¿crees esto? Espera, tomaré acciones legales. Seguiremos con acciones legales. Tenemos buenas razones para nuestras acciones. ¿Cuáles son las razones por las que has estado detrás de la riqueza del viejo y de esta compañía desde el principio? No son más que celos, le respondí con calma. Déjame, te pregunto directamente, Patrick, ¿has estado usando los activos de la empresa para tu uso personal y firmando contratos de arrendamiento para tu propio beneficio? ¿Qué pasa si tengo? ¿Qué te importa?, respondió Patrick. Su rostro palideció por la sorpresa. ¿Cómo lo supiste?, tartamudeó mientras yo enumeraba su mala conducta, como llevarse a casa computadoras y otros electrodomésticos destinados al uso de la empresa. Patrick luchó por responder que las computadoras y televisores que deberían estar en la oficina están en su casa y se usan para cosas personales. ¿No es razón suficiente para actuar?, presioné a Patrick, tratando de frenarlo frenéticamente. ¿Para defenderse? ¿Por qué? ¿Cómo sabes eso?, preguntó con los labios temblorosos. Mantuve mi mirada fija en él y continué. Deberías haber sido más consciente de tus responsabilidades. Te volviste complaciente cuando creías que controlabas todo. He estado recopilando información sobre Patrick y las acciones de los ejecutivos de la empresa. Después de la muerte de nuestro padre, Patrick se volvió más arrogante. Solía al menos pretender respetar a los demás, pero como presidente comenzó a trasladar su trabajo a otros e incluso se quedaba dormido en su oficina. Esta actitud provocó que muchos empleados leales a mi padre se frustraran por su comportamiento. Patrick, molesto por la situación, dudó de mi capacidad de gestión, enfatizando que era imposible para mí cumplir el rol de gerente. Nunca has trabajado un día en esta empresa, piénsalo. ¿Cómo puede alguien sin experiencia al dirigir una empresa convertirse en presidente? Es imposible confiar la gestión a alguien como tú, argumentó Patrick, creyéndose con toda la razón. Estuve de acuerdo, no tengo intención de convertirme en presidente de esta empresa. Sentarme en esta silla es solo un mensaje simbólico para ti. De hecho, el nuevo presidente ya ha sido elegido por una junta directiva diferente y ya está cumpliendo con sus deberes. Patrick estaba atónito. Se quedó allí con la boca abierta y los ojos muy sorprendidos por el giro de los acontecimientos. Estaba seguro de que yo estaba detrás de la presidencia. Había planeado reemplazarlo. Como lo he dicho muchas veces, no busco el puesto de presidente. Mi único objetivo es honrar a mi padre y proteger la empresa que pasó su vida construyendo. Le expliqué, y Patrick respondió que pensaba que solo me importaba la riqueza y el estatus que provenían de nuestro padre, no su verdadero valor. Después de mi respuesta, Patrick tembló de ira por un momento, pero luego se compuso. ¿Crees que esto se acabó y puedes simplemente disfrutarlo?, se burló, y luego salió furioso de la habitación. Esa noche, en la oficina del presidente, sucedió algo inesperado. Sofía le arrojó los papeles del divorcio a Patrick, terminando así su matrimonio. Esto fue el resultado de su mala conducta en la empresa y su eventual despido. El nuevo presidente fue elegido entre los directores que respetaban a mi padre y estaban decididos a proteger lo que él había construido. Sentí que la empresa debía ser dirigida por alguien que continuara el legado de mi padre. Un sentimiento que mi madre y mi hermana apoyaron mientras yo coordinaba el despido de Patrick con los abogados. Sofía se estaba preparando para el divorcio, y el día que mencionó el tema, su voz herida llenó la casa con una atmósfera pesada. ¿Por qué te alejas de mí ahora? ¿Es porque perdí el título de presidente y tú perdiste el interés en mí?, preguntó Patrick, manteniendo la calma pero con un comportamiento firme. Sofía respondió que no tenía sentido hablar de traición. Tú traicionaste nuestra relación desde el principio. Tu amor no era por mí, sino por el título de hija del presidente. Descuidaste nuestro hogar. No ayudaste a criar a nuestros hijos. No mostraste respeto hacia nuestro padre enfermo. Y al final trataste de quitarle todo. Ahora es el momento de que enfrentes las consecuencias. Patrick no respondió a las palabras de Sofía. Había soportado mucho preocupándose por el futuro de sus hijos y el destino de la empresa. Pero afortunadamente, la herencia de nuestro padre le dio una base financiera sólida para criar a sus hijos después del divorcio. Planeamos vivir una vida pacífica, lejos del conflicto con nuestra madre y nuestra hermana. Nuestra única preocupación era la posibilidad de represalias por parte de Patrick, pero ahora se había quedado sin fondos. Había perdido mucho dinero en una estafa de inversión y estaba incluso endeudado. Esta estafa involucró a un hombre que se hacía pasar por una firma de corretaje, pero en realidad era un estafador. Patrick se dejó llevar por palabras convincentes y perdió una cantidad significativa.
Esta situación demostró cómo las personas pueden explotar a aquellos que de repente tienen mucho dinero. Ahora Patrick estaba sufriendo las consecuencias financieras de sus acciones. Mientras tanto, pasé días gratificantes cuidando a mi madre. Disfruté de una vida tranquila y cómoda, continuando mi trabajo en la escuela de tutoría. Mi madre y yo también disfrutamos mucho cuidando a mi sobrino Randy, quien nos tenía mucho cariño. Su presencia agregó felicidad a nuestra vida diaria. Cuando sea mayor, seré presidente como el abuelo, declaró Randy, con sus palabras llenas de la inocencia de los sueños de la infancia. Esto nos hizo sonreír e incluso hizo que mi madre llorara de emoción, mientras intercambiábamos miradas, Sofía y yo. Miradas cómplices y nuestras sonrisas reflejaban calidez y comprensión. Podrías decir eso ahora, pero no me sorprendería que quisieras convertirte en profesor cuando estés en la universidad, bromeé suavemente, recordando declaraciones pasadas que hicieron reír a todos. Pero yo no soy muy bueno estudiando, así que tal vez no seré un buen maestro, dijo en serio, frunciendo el ceño. Su seriedad lo hacía aún más entrañable y provocó más risas, esta vez llenas de afecto. En ese momento, con una abrumadora sensación de felicidad, nos dimos cuenta de que realmente estábamos viviendo el presente y disfrutando de nuestra unidad familiar.